Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Hack to Startup para el 2024. Es un honor para mí estar enfrente de este micrófono entrevistando a gente increíble como la invitada que tenemos hoy. Además, gente que conozco desde hace bastante tiempo. Para este episodio nos pusimos en contacto con una experta en UX Design y diseño de servicios. Todo esto para que nuestros oyentes sigan aprendiendo sobre diferentes áreas de la empresa. Nuestra invitada de hoy es Eugenia Hongerworth. Creo que he practicado mucho este apellido, ojalá me haya salido bien. Es Lead UX Designer en GFT y host of UX Tips en YouTube Channel. Previamente ha trabajado en empresas como Nestlé y Zendesk, donde tuvo el placer de trabajar con ella para el mercado de Latinoamérica. Eugenia, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. No, gracias a ti, Ana, por invitarme. Es un placer estar aquí. Bueno, yo creo que para empezar, lo mejor que podemos hacer es que me cuentes un poquito a los oyentes quién es Eugenia, a qué te dedicas y qué es lo que más te gusta de tu trabajo. Vale, bueno. Bueno, soy originalmente de Argentina, vivo en Barcelona hace 5 años, ya van a ser 6 años dentro de poco. Y bueno, me he dedicado estos largos años, aproximadamente 20 años de carrera, a UX, a diseño de experiencia de usuario. Y ahora actualmente también mi foco es en diseño de servicios, que es otra área de otro enfoque del diseño. Em, y bueno, también he trabajado en otro sector, como el sector de startup, como explorando un poco otras áreas del negocio, lo cual me dio como otra perspectiva, y por eso también estuve también muy integrada a lo que es Customer Experience. Y bueno, mi pasión es el UX, es hacer crecer esta disciplina, por eso he creado un canal de YouTube donde tengo actualmente más de 46.000 seguidores, y en Wow. español. eh, y bueno, si quieres te puedo contar un poquito de esa historia. No, no, yo creo que primero para empezar es la primera persona que entrevistamos sobre este tema y creo que es muy importante porque la experiencia del usuario es algo que a veces no se mira tanto, pero es una de las partes más importantes de cualquier producto, de cualquier servicio. Creo que por qué no empezamos por lo básico y luego me vas contando un poco también cómo construiste esta comunidad, porque me imagino que muchas de las preguntas tendrán que ver cómo terminaste creando esta comunidad en YouTube. Sí. Bueno, empecemos como, ¿cómo definirías ese UX design o experiencia de usuario, si lo estoy diciendo bien en Ujú. español? Vale. Bueno, diseño de experiencia de usuario abarca toda esa experiencia que tiene un usuario con una organización, con una compañía, con sus servicios y sus productos. Esta es la definición como original de Ujú. UX, es como así empezó el concepto de UX, este enfoque de diseño, lo cual cambió. Ahora voy a comentar un poquito por qué cambió. Pero esta es como la definición original, ¿no? Son todas esas experiencias que Ujú. tiene un usuario al interactuar con una organización y sus servicios, y el foco es diseñar estas experiencias con el approach del diseño centrado en las personas, es decir, integrando al usuario en todas esas decisiones que tomamos al crear productos y servicios. Pero este enfoque ha cambiado un poco. Ahora la interpretación de UX es el diseño de productos digitales, ¿no? Es así lo tenemos como más Ujú. interiorizado actualmente. Y así es también como se originó, o sea, viene de Human Computer Interaction, de la interacción persona-computadora, de un campo que tenía el foco ese, ¿no? De analizar cómo las personas interactuaban con las interfaces. Pero hoy en día tenemos diferentes interfaces, no solamente las digitales, ¿no? Tenemos Ujú. interfaces también físicas, y cada vez son más complejas. Ujú. Entonces, esta definición de UX está quedando como muy corta, o quedó como para las interfaces digitales, y ahora estamos utilizando otros términos como el Service Design, Customer Experience, para otros enfoques del diseño que también tenemos que cubrir, ¿no? Que sean también Ujú. centrados en las personas. No sé si lo expliqué bien. No, no, Es yo creo algo que está bastante bien explicado, porque es esa, si lo resumimos un poquito, es toda esa experiencia que tengo desde que empiezo hasta que Sí, termino. Y exacto. creo que lo que has dicho, normalmente se tiene como algo digital, pero la experiencia del usuario va desde que voy a la tienda, Ujú, desde que empiezo a entrar a la tienda hasta que salgo, qué experiencia tengo para comprar un producto. Entonces,
Si ponemos con esto, con esta definición, ¿por qué no ponemos te quería preguntar un poquito desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia de esto? Porque creo que hay muchas empresas que le prestan muchísima atención y vemos que son muy exitosas, pero otras que realmente no prestan atención a lo que es la experiencia del usuario. ¿Por qué tú crees que es importante la experiencia del usuario para las empresas? Bueno, porque el negocio lo que quiere es hacer que sus usuarios conozcan su negocio en primer lugar, ¿no? Entonces, para eso hay que entender las necesidades de los usuarios, sus objetivos, sus comportamientos, ¿no? En primer lugar, eso, ¿no? Que haya como una awareness, o sea, que el usuario conozca el negocio y luego que esa interacción sea positiva, porque lógicamente si es negativa, no va a continuar consumiendo ese producto o ese servicio. Entonces, el enfoque de UX es eso, es hacer que esas experiencias sean positivas, vayan más allá de lo positivo y también podamos conocer, descubrir oportunidades, ¿no? Ujú, Para mejorar el producto, para evolucionarlo. Eh, entonces, es eso, ¿no? Es solucionar esos problemas que quiere el negocio solucionar con el enfoque y la mirada del usuario, que lo que sucede es que el negocio a veces lo enfoca con su mirada, ¿no? Con sus ujú, assumptions, ¿no? Con su conocimiento, ¿no? Que hay muchas personas que tienen mucho conocimiento en un sector, entonces dicen, bueno, no necesitamos integrar a los usuarios porque nosotros ya tenemos ese conocimiento, ¿no? sí. Y como seres humanos, ese es un problema que tenemos todos, porque todos venimos con ese approach de querer solucionar los problemas y de pensar que tenemos esa capacidad de solución, con nuestro conocimiento de solucionarlo, ¿no? Es Ujú, algo, como un comportamiento natural del ser humano de querer solucionar problemas. Pero lo que hay que hacer aquí, y el enfoque de UX, es pararnos mm, a pensar, a analizar con el enfoque y la mirada de nuestro usuario, ¿no? ujú. Y para eso hay que tener como un cambio de mentalidad. Y bueno, no sé si me fui como un poco de las ramas porque estábamos No, hablando no, de eso, no, pero no, pero hay algo que me has dicho que me ha encantado porque muchas veces, y yo lo he visto, y las dos hemos trabajado en Zendesk y lo hemos visto, que muchas veces un producto se saca para que la persona haga paso uno, dos, tres y cuatro. sí. Sale al mercado y te das cuenta que la persona hace dos, cuatro, uno, tres, porque no tiene nada que ver con lo que tú considerabas que cualquier persona lo podía manejar y cada persona es un mundo a la hora de manejar. Entonces creo que has dado en la clave de por qué es importante. Tengo una curiosidad para las personas que nos están escuchando y no tienen ni idea de UX Design y quieren incluso aprender un poquito más. ¿Cuáles son como los principios del UX Design? Donde, por ejemplo, ¿qué tienes en cuenta a la hora de aplicar el UX design a diferentes tipos de productos, servicios? ¿Cómo deberías empezar, por ejemplo? Vale, te puedo dar una lista impresionante de principios que vienen, que vienen del diseño, ¿no? Los fundamentos del diseño, pero en realidad es empezar con el usuario. Ujú, Es el enfoque que hay que tener. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de diseño, que es este proceso iterativo en el cual descubrimos sus necesidades, creamos un prototipo, lo probamos, ¿no? Este proceso iterativo que tiene que ir en constante cambio y evolución, tiene que ser con el usuario. Y ese es el cambio más importante y lo que hay que incorporar, ¿no? ujú, Para ser verdadero UX, diría yo. Pero si nos vamos a los principios, algunos principios al diseñar, es que haya en el diseño consistencia, que haya accesibilidad, inclusión. También hay como un gráfico muy conocido que fue creado por Peter Morville, que él describe los 7 factores de experiencia de usuario, que dice que la experiencia tiene que ser útil, usable, accesible, valiosa. Bueno, esto también es interesante para que lo exploren y que empiecen a basar sus diseños o servicios en ese gráfico, como para empezar. Pero bueno, no quiero hacer toda una descripción de los principios porque quiero que se lleven este mensaje que lo más importante es centrarse en las personas e integrar a las personas en el proceso de diseño. Y de ahí vamos a aprender mucho, porque también si incorporamos ciertos principios
a un servicio o a un producto, ¿no? Que tiene diferentes contextos, ¿no? Va a ser diferente la forma en que lo apliquemos. Entonces, un servicio depende si el contexto en el cual el usuario está utilizándolo va a ser diferente a otro servicio. Entonces, nada, eso hay que tenerlo en cuenta también. Vamos a aprender interactuando y probando con los usuarios. Y te hago una pregunta, porque creo que ha quedado muy claro para los que nos están escuchando que aquí lo principal es que tengas en cuenta el usuario y lo traigas a este proceso desde el principio, no solamente ya cuando tienes el producto terminado Sí. y le vas a mostrar lo que has hecho. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito? Porque parece muy bonito, pero también puede haber una razón por la cual muchas empresas no lo hacen. Sí. O cuando hay gente trabajando en este tema, ¿cuáles son los retos que si alguien está en el mundo son diseñadores de experiencia de usuario, cuáles son los retos a los que te enfrentan dentro de esas empresas? Bueno, el reto más importante es que para esto se necesita hacer investigación de usuario, ¿no? Y esta Ujú, investigación de usuario lleva su tiempo, ¿no? Como ujú, cualquier otra disciplina que tiene su tiempo, como el marketing, ventas. Y un bajo entendimiento, poco entendimiento sobre el valor de la investigación ujú, de usuario, ¿no? Y los beneficios que puede traer. Entonces, por un lado, por el lado del diseñador o los investigadores de usuario, eh, esto de vender investigación de usuario es algo que es complicado a veces en el entorno en que nos encontramos, porque son entornos ágiles, en lo cual se prioriza lo rápido, ¿no? Y no está este concepto de explorar, ¿no? De ujú, experimentar. Entonces, es esto, es el ambiente de trabajo cuando no está preparado o no genera este ambiente para que todos puedan llevar a cabo este tipo de metodologías. Que no requiere que sea mucho tiempo, ¿no? Esto ujú. también por el lado del investigador usuario o el researcher o el diseñador también tiene que tenerlo en cuenta, de que uno puede hacer esto de una forma más ágil, más iterativa. Entonces hay desafíos de los dos lados, ¿no? Por el lado del diseñador y por el lado del negocio, de la baja, el poco entendimiento que hay sobre el valor. Eh, sí, eso diría yo que es lo más O sea importante. que yo creo que algo importante es como para las empresas cambiar esa mentalidad, Ujú. porque creo que es igual que la mentalidad de que la experiencia del usuario, el customer service, perdón, es importante. También esta experiencia del usuario es importante y yo creo que no me viene ninguna a la cabeza, pero muchas veces creo que los que nos están escuchando han comprado cosas que dices tú, el producto es genial, pero el empaque, o sea, ¿cómo abres esto? Sí, ¿Quién diseñó esto? O yo precisamente hace poco en un baño de, de un avión decía, pero yo creo que estos baños no los han probado mujeres porque no están también, no claro, están lindo hechos diseño. Sí, sí. exact- A exactamente. mí se me Entonces, vienen muchos ejemplos a la cabeza. Hay uno que siempre hablo de este, que es un poquito ajá. antiguo, pero es relevante, y es la historia de Sapos, que solamente la conoces, Ah, sí, 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 sí. que quizás no lo vemos como un caso de UX, pero lo es, Ujú, porque fuimos conocidos como Customer Experience, pero está relacionado con la experiencia del usuario. Lo ujú, que ellos realizaron, que para los que no conocen, desde su modelo de negocio, ser los mejores en Customer Service siempre fue para ellos un requisito, ¿no? Lo más importante. Y esto lo aplicaron en todas sus áreas de trabajo, no solamente en el producto, no solamente en el sitio web. Eh, por ejemplo, una de las estrategias fue poner todo el budget que tenían en marketing, algo así fue la historia, al Customer Support Team, ¿no? ujú. De atención al cliente. Entonces ellos respondían a los clientes sin tener limitaciones o estas reglas tan estrictas de tiempo, ¿no? Entonces estaban ahí para los usuarios, para lo que necesiten. Y esto hizo que, bueno, sean muy exitosos y sean los referentes en Customer Service. Entonces, esto es un claro ejemplo de integrar UX desde el modelo de negocio hasta todas las áreas de, del- de la empresa. Y has dicho una cosa porque, claro, es verdad, la experiencia Customer Experience o Customer Support, que bueno, envuelve todo, es también la experiencia del usuario y Ujú. lleva también esa parte de diseño.
y cambiar esta mentalidad es importante. Y antes habías hablado de diseño, service design, diseño de servicio. ¿Por qué Sí. no nos cuentas un poco? Porque creo que es algo como más nuevo dentro de las empresas. ¿Por qué no nos cuentas un poco de qué va esto y cuál es la diferencia que tiene esta rama? Vale. El diseño de servicios se empezó a aplicar más a gobierno y a organizaciones como más complejas, diría yo, ¿no? Ujú, Porque su fin es básicamente eso, es solucionar problemas complejos en entornos complejos. Y tiene también el mismo approach de UX, que es el diseño centrado en las personas, pero también dándole un enfoque a la organización, es decir, desde la parte interna hacia lo externo. Eh, y el enfoque el cual tiene y se recomienda en el diseño de servicios es diseñar estos servicios basándonos es decir, diseñar la organización basándonos en cómo los usuarios experimentan estos servicios, es decir, transformar la organización básicamente. Entonces, es algo un poquito más complejo para los UX designers que venimos diseñando interfaces, ¿no? Porque esto requiere también de otros conocimientos. Y el diseñador de servicios actúa más como facilitador, porque obviamente no va a poder reparar todos los problemas que tiene una organización, y hace de facilitador para poder bueno, mapear todas estas experiencias de una forma más holística, ¿no? Porque tiene una mirada también más holística y no tan enfocada en los touch points, en estas interacciones por ejemplo, de interfaz o físicas, sino que tiene una mirada más holística y hace de conector entre el negocio y estos touch points, ¿no? Y los que diseñan estos específicos puntos de contacto. Eh, es un poquito también complicado de explicar, pero viene en respuesta a esta complejidad, como dije, se ha utilizado mucho en el área de gobierno y ahora ujú. se está trasladando a startups y a empresas porque también se están poniendo más complejas, porque vivimos en un mundo más complejo, más interconectado y se necesita empezar a tener esta mirada de reestructurar organizaciones con nuevas formas de trabajar para poder satisfacer Ujú. estos nuevos comportamientos y estas nuevas necesidades que tienen los usuarios, que tenemos Yo todos, creo, ¿no? sí, o sea, entonces, más o menos como a ver si lo entendí bien. Esto es como en respuesta, se utilizaba mucho, decías que en gobierno, pero es como la respuesta para intentar que la empresa se reestructure pensando en ese usuario. O sea, y estas personas que están trabajando en el diseño de los servicios son como los que traen tanto la parte esta empresarial, las Sí. diferentes organizaciones, con los diferentes puntos de contacto que tienen los productos y los servicios internamente y externamente. Sí, para Y ponerlo ellos un poquito más simple, porque quizás yo lo explico un poco complejo, em, quizás no hace falta una reestructuración, ¿no? ujú, Pero lo que trae Service Design es este pensamiento de más colaboración, de que mm, las diferentes partes de un negocio, de una empresa tienen que colaborar más. Si no, los total. usuarios vamos a recibir, como estamos haciendo ahora, que recibimos servicios de una forma desconectada. Por ejemplo, yo compro en Amazon, mi experiencia en la web es genial, pero luego el transporte cuando llega, llega tarde, no tengo forma de conectarme, hablar con ellos. Entonces hay una desconexión en todas estas partes del servicio porque son diferentes Áreas que lo llevan, áreas, ¿no? departamentos. Providers. Entonces, y esto es un problema de Amazon, ¿no? Que no ha diseñado de una forma holística y no ha tenido esa Ujú. mirada completa de cómo ofrecen el servicio. Pero el usuario lo recibe como que todo es Amazon, no que uno es el transportista y el otro es Amazon. Entonces, ese es el enfoque, lo que quiere solucionar, o sea, las herramientas que nos trae el diseño de servicios nos ayudan a poder solucionar esos problemas complejos. Ok, vamos a hablar un poquito práctico. Entonces, digamos que nos están escuchando gente que tiene un producto o una empresa que tiene un software, lo que sea, y quieren mejorar su experiencia al usuario. ¿Qué consejos les darías? ¿Por dónde deberían empezar? ¿Qué pueden hacer que sea práctico para ellos? Ujú. Vale, bueno, primero teniendo un UX designer y alguien que los lleve por este, ¿no? Por este camino de diseñar, de llevar el diseño, el proceso de diseño, el proceso de diseño centrado en las personas.
porque, bueno, necesitan a una persona, ¿no? Que les facilite todo esto y con estos conocimientos. Eso es importantísimo. Y empezar conociendo a sus usuarios, ¿no? Uno puede empezar con entrevistas con los usuarios, que es lo más común, las encuestas también, pero entender que se necesita un poquito más de eso, ¿no? Porque algunos se quedan con eso. Ok, ya hice entrevistas con usuarios, ya hice encuestas, ya entiendo lo que mi usuario quiere, listo, y nos olvidamos del usuario. No, Ujú, no se queda ahí, hay que seguir eh, interactuando más con ellos, por ejemplo, haciendo pruebas de usabilidad que nos ayudan a observar a los usuarios y ver cómo interactúan con nuestro producto. Eh, y esto con un especialista, ¿no? Que observe de una forma ¿no? Crítica de cómo es esta interacción objetiva. Y, y bueno, haciendo otras, tenemos muchos métodos más, como el card sorting, dependiendo del problema que se quiera resolver, ¿no? Pero tenemos muchos métodos más de investigación de usuario que podemos aplicar. Entonces, empezando por ahí, ¿no? Contratando a las personas que nos pueden ayudar con esto, eh, integrando al usuario en nuestro proceso de diseño, eh, conociéndolos y, bueno, con la investigación de usuario, ¿no? Ay, Por ahí empezaría, pero no sé si... me recuerdo una cosa que se me acaba de venir a la cabeza algo que cuando hablamos y nosotras dos que venimos de Zendesk, que Ujú. yo me atrevería a decir, no sé si tú tienes la opinión, que es una de las empresas que más desde un principio ha hecho lo que es la experiencia del usuario, se ha Sí, enfocado en el servicio al cliente. Y recuerdo que hablábamos de, cuando estábamos hablando, hablábamos de la importancia de esta mentalidad y cómo en una empresa hace para que todo el mundo entienda la importancia del servicio al cliente, la importancia del servicio del usuario. Y recuerdo que hablábamos desde esa importancia cuando Zendesk nos hacía que todos tal vez. Ujú. Sí, respondiéramos los tickets. Cuéntanos un poquito de anécdotas porque tú sí, trabajaste durante muchos años en Zendesk, fuiste empleada número 8 si mal no recuerdo, sí, sí. y de esas cosas que tuviste dentro de empresas como Zendesk, que te ayudó a lo que estás haciendo ahora, empezar a aplicarlo también en cómo muchas empresas deberían tener aplicar esa experiencia del usuario, esa mentalidad. Sí, lo más importante, que es lo más difícil de cambiar, es la cultura y la mentalidad. Ujú. Y eso es lo que, sí, lo que absorbí con Sendex, ¿no? Porque este approach de cada persona que ingresaba a la empresa tenía que atender no importaba si eras manager, si eras líder, pero tenías que pasar creo que 2 semanas atendiendo a los usuarios en atención al cliente. Y sí, el diferenciador de Sendex fue una interfaz intuitiva de un producto que era focalizado para en aquel momento, para los call centers, ¿no? Agentes, ajá. Que tenían esas interfaces tan complejas y que nadie se imaginaba quién va a diseñar para un call center, aparte para los empleados, qué nos interesa para los empleados, ¿no? Siempre está Ujú. esta mentalidad de que diseñar mejor para los usuarios, para el cliente, para los empleados no. Pero Sendex trajo eso, ¿no? Una interfaz totalmente intuitiva, amigable, que parecía que era para un cliente, pero era para los empleados de un call center, ¿no? Que quizás siempre son los que menos la empresa mira, pero son los que están más en contacto con nuestros clientes, con nuestros usuarios. Entonces, ese diferenciador, o sea, usaron la usabilidad, ¿no? El UX como diferenciador, para diferenciarse de la competencia. Aparte del servicio al cliente, porque recuerdo que También. entender que cada uno de nosotros pasáramos tiempo con el cliente nos daba primero una perspectiva porque teníamos que utilizar el producto que estábamos vendiendo y segundo, aprendíamos muchísimo más de cuáles eran los problemas que los clientes o que nuestros agentes necesitaban solucionar. Exacto. Em, Vamos a la última. Tengo una pregunta para la gente que nos escucha y a lo mejor está curioso y dice, yo quiero estudiar o yo quiero empezar una carrera de UX Design. ¿Qué nos recomiendas, aparte de seguirte en YouTube y me cuentas también un poquito cómo empezó esta comunidad? ¿Qué recomiendas para esas personas que dicen, pues mira, me gustaría entrar en esta carrera y quiero empezar a aprender un poco más? Vale, es una pregunta muy difícil hoy en día cuando hay muchas opciones.
Bueno, hay dos opciones, ¿no? Dos vías, porque esta es una carrera de tecnología en el cual uno ya puede empezar con internet, en YouTube hay un montón de información que uno puede empezar, o puede ir por el camino tradicional, que es hacer una carrera. No hay carrera de diseño de experiencia de usuario, pero sí hay masters, pero bueno, uno puede hacer una carrera de producto y focalizarse a diseño de experiencia de usuario. Y bueno, hay muchísima información, hay que tener también cuidado con esto porque hay demasiada información y a veces hay que entender de dónde viene esta información. Y también, como comenté antes, que eh, hay diseñadores de experiencia de usuario que venimos hace muchos años, que tenemos un enfoque, los nuevos quizás tienen otro, depende de tu experiencia, va a ser el enfoque que le des al diseño de experiencia de usuario. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque algunos se van a focalizar en enseñarte UI, que es solamente diseño de interfaz, y que no vas a aprender investigación de usuario y psicología y otros aspectos que hay que tener en cuenta para que una experiencia sea positiva, ¿no? Para saber cómo diseñar una experiencia para que sea positiva. No solamente con el diseño de interfaz se logra, ¿no? Es importante, pero no se logra solamente con eso. Entonces, por eso digo que ahora alguien que va a consumir un curso de UX online, quizás el enfoque sea solamente en UI, en diseño de interfaz, y tenga que conocer que está faltando eso, que está faltando esa parte de investigación de usuario. Eh, Así que bueno, no sé. ¿Y cómo empezaste tú lo de YouTube? Antes de, para que nos digas a nuestros oyentes cómo pueden ir a seguirte, qué pueden encontrar ahí. Cuéntanos un poquito más cómo empezaste esta comunidad. Vale, yo empecé con una frustración, como uno empieza todas estas cosas. Eh, Mi frustración era eso, del poco entendimiento y valor que se le daba a UX. Ujú. Y bueno, entonces dije, bueno, voy a abrir un canal porque lo explico constantemente, entonces quiero explicarlo y más a la comunidad en español, porque también hay mucha información en inglés y en español no había en aquel momento. Y bueno, y así fue como empecé, y simplemente empecé haciendo dos videos para hablar de UX, pero luego empecé a hablar sobre una herramienta, sobre Sketch, porque estaba fascinada con Sketch, y todo empezó a crecer solo y empecé a crear la comunidad de esa forma. Y bueno, hoy en día estoy muy contenta porque ayudé a muchas personas a integrarse a UX, a empezar con esta carrera, a conseguir trabajo, que me he encontrado con personas diciéndome Oh. que han conseguido trabajo por inspirarse por mis videos. Obviamente con mis videos uno no va a conseguir trabajo, pero que se han inspirado, y eso realmente es muy lindo. Me encanta todo lo que has hecho con lo de YouTube, me encanta. Y bueno, para terminar, porque has dicho algo de Sketch y antes de que de pasar a nuestra última parte de preguntas, herramientas que digas tú necesarias para el tema de diseño de experiencias, que digas tú mis favoritas. Los fundamentos de UX. Un UX designer no necesita herramientas de estas como Figma, Sketch. Bueno, sí las necesita, ¿no? Es una broma, pero a lo que quiero decir es que hay mucho enfoque con aprender Figma, que sí hay que aprenderlo, hay que aprender a crear estos productos, a Ujú. saber prototipar, pero también el lápiz y el papel, los sticky notes, son nuestra otra herramienta. Hay que salir un poco de la pantalla, bueno, a saber también, por ejemplo, llevar workshops, facilitar workshops, comunicar. Hay muchas herramientas que uno tiene que aprender, que no son solamente estar frente al ordenador con Figma. Así que bueno, eso es mi mensaje que quiero dar. Primero, los fundamentos de diseño, de UX, entender todas estas partes, desde el descubrimiento, la ideación, prototipado, implementación de diseño de experiencia de usuario, todas estas fases y qué herramientas requieren cada una de estas fases. Bueno, Eugenia, mil gracias. Yo creo que ha sido como un poquito de todo, un poquito de todo, y yo creo que el que esté más interesado puede ir a tu canal, que lo vamos a dejar el enlace en todas las plataformas donde tenemos nuestro podcast. Y hemos llegado a la última parte de nuestra entrevista y siempre tenemos como una sección donde tenemos respuestas rápidas. Yo te hago una pregunta y lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Estás lista? Sí, ¿Libro favorito? Ruined by Design de Mike Monteiro.
Ay, lo conozco. ¿Lo conoces? ¿Qué te, qué te hubiera gustado haber sabido cuando empezaste? Muchas cosas. Quizás inglés, porque inglés abre puertas. Lo sabía, pero así como tenerlo bien sabido. Eh, Emprendedor, emprendedora que más admiras. a mi papá y también, bueno, mi hermana y mis dos hermanas que están en Argentina, porque emprender en Argentina es todo un desafío, así que les mando un saludo. Sí. ¿Qué te tiene curiosa ahora? El diseño organizacional. ¿Tienes a alguien que te gustaría que entrevistáramos en nuestro próximo podcast? Sí, tengo dos personas, se pueden decir dos. Una Sí, es tú dile. Pablo Stanley, que bueno, fue mi inspiración aquí en YouTube, que me inspiró a crear el canal. Y Daniel Torres Burriel, que también es un referente de UX aquí en España. Así que esas dos personas. Los tendremos en cuenta. Bueno, Eugenia, mil gracias por compartir este rato con nosotros. ¿Alguna red social donde nuestros oyentes te puedan seguir? ¿Cómo se llama el canal de YouTube? ¿Dónde quieres que nuestros oyentes te contacten? Vale, me pueden seguir en UX Tips aquí en YouTube. Bueno, digo aquí, pero esto va a ir en diferentes canales. Lo Eh, dejamos ahí el enlace. vale, por LinkedIn también, aunque ahí hablo en inglés. Y en Instagram, UX Tips Online. Perfecto, Eugenia, mil gracias, un saludo muy grande y gracias por ser nuestra primera invitada del año. Oh, gracias. Un saludo a todos.